Bueno, hoy nos acompaña Néstor Rosanía. Néstor es abogado profesional en Derecho con especialización en alta gerencia en Defensa Nacional de la Universidad de Nueva Granada, maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y experto, columnista y analista para canales de televisión como Cable Noticias, Red Noticias, Vivoplay, NTN 24 Horas, La Noche RCN, Caracol Radio y Noticias Caracol. Néstor es director y ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz acá en Bogotá. Muchas gracias, Néstor, por aceptar nuestra invitación. La idea de esta entrevista es poder hacer una contextualización de lo que significó el narcotráfico en el marco del conflicto armado, específicamente entre los años 1987 y 1993. Nos gustaría que nos contaras cómo percibes o cómo podrías describir el rol del narcotráfico entre esos años de 1987 y 1993. Bueno, primero darte las gracias a ti, Gonzalo, por la invitación, a la fundación, a todas las personas que nos van a ver. Para comenzar, dos cosas. El conflicto armado, bueno, primero, Colombia ha tenido un conflicto permanente, digamos, como país nacemos en 1819, de 1819 a 1900, más o menos los historiadores dicen que hemos vivido 30 guerras civiles armadas internas, hoy hablamos de una, quiere decir que la conformación de Estado en Colombia fue un baño de sangre. Cerramos el siglo y comenzamos el siglo con la Guerra de los 1000 días, después a algo se le llamó la pseudopaz, que va de 1903 a 1948, y del 48, tras la muerte de Gaitán, a 2019 estamos viviendo la última espiral de violencia en Colombia. Entonces, lo que hemos vivido es que el país ha estado en un conflicto permanente y del cual todavía no hemos podido salir. Ahora, lo segundo, el conflicto del 48 a hoy se ha vivido en tres momentos. Lo primero, tuvimos un conflicto bipartidista agrario, que es después de la muerte de Gaitán, que va del 48 al 64. A partir del 64 viene toda una ola del nacimiento de movimientos guerrilleros en América Latina. En Colombia nacen las FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lami, hay una explosión de movimientos guerrilleros. Pero a partir del 80 lo que vamos a tener es una transformación en el conflicto armado interno, y va a ser que el aparecimiento del narcotráfico. El narcotráfico va a ser y va a tener una característica en nuestro conflicto, hace que el conflicto sea autosostenible, mientras que en los 90, cuando se cae el muro de Berlín, todos los demás países entran a procesos de paz, en Colombia seguimos derecho. No nos afectó la caída del muro de Berlín, porque todos los grupos, tanto izquierda como derecha, vivieron de la plata del narcotráfico. El narcotráfico transformó el conflicto, transformó la sociedad, transformó las dinámicas políticas y permeó todos los estamentos. Entonces, el narcotráfico nos ingresa a una guerra, y lo que estamos viviendo en este momento es que estamos cerrando el ciclo, la espiral de la guerra de guerrillas, pero estamos abriendo uno nuevo que se llaman por mercados de economía ilegal, y la base sigue siendo el narcotráfico, y ahora sumada con temas de minería ilegal, migrantes, tráfico ilegal de combustibles, pero el eje central sigue siendo el narcotráfico. O sea, quiere decir que nuestro país dejó atrás las características tradicionales de un conflicto y hoy vivimos en la lógica de un conflicto bajo el fenómeno del narcotráfico. Vale, en esa transformación que ha tenido el narcotráfico desde esa década de 1980 hasta ahorita, digamos, ¿cómo podríamos decir que el narcotráfico ha jugado un papel determinante en el conflicto armado? Es decir, ¿ha sido un tema exclusivo de bandas criminales? ¿Ha sido, ahorita lo mencionabas, como un dinamizador de otros actores armados? Pero ¿cómo llega ese narcotráfico de Pablo Escobar a apoderarse o a tener control de los grupos paramilitares, la guerrilla, y a lo que hoy se conocen como esos grupos armados organizados, ¿no? Vale, hay dos cosas. Lo primero es que nosotros decimos narcotráfico porque es el nombre que se le dio, digamos, genéricamente, pero realmente es el problema de las drogas ilícitas, y eso quiere decir que esto es una cadena que tiene 6 eslabones. El primero es todo el mundo de los cultivos ilícitos, el segundo el procesamiento químico, el tercero propiamente es el narcotráfico, que es el transporte del narcótico. El siguiente mundo es todo el mundo del microtráfico, el siguiente el consumo, la comercialización y el lavado de activos. Quiere decir que cuando uno mira a nivel país, Colombia tiene desde la persona que está, los raspachines que están en el tema del cultivo, las personas que viven de todo el negocio del procesamiento, todas las personas que están involucradas propiamente en el narcotráfico, el microtráfico que se vive en las ciudades, todos los problemas de consumo y el lavado de activos a través de fachadas y demás. O sea, esto es para decirles que es un problema
estructural y transversal a toda la sociedad. Digamos, va de todos los estratos sociales, desde el más bajo hasta el más alto, y en la lógica del conflicto también sucedió lo mismo. No fue solo un tema que cooptaron las guerrillas, también los paramilitares vivieron del narcotráfico, tan así que Castaño terminó una guerra interna por el tema del narcotráfico y terminó asesinado por sus propios hombres. Y hoy lo que vemos es que esta nueva generación de grupos que vienen de las bases de todos los movimientos de los 80 se siguen hoy peleando lo mismo y son las rentas del narcotráfico. Exacto. Digamos, tema del narcotráfico, como bien lo has mencionado, digamos, no solamente ha afectado temas de seguridad, de control, de luchas entre grupos, diferentes actores del conflicto armado, sino que también ha tenido unos efectos en el tema cultural, ¿no? Digamos lo que hay un tema que de pronto alguna vez lo conversábamos, y es como esos jóvenes han estado como vulnerables o atraídos frente a esta presencia de estos grupos narcotraficantes en las ciudades o en las regiones donde, digamos, hacen presencia, y se ha creado como una fascinación por ese perfil, ¿no? ¿Cómo podrías, digamos, definir o justificar, digamos, que esa fascinación que se ha despertado en esos jóvenes por seguir esos pasos de narcotraficantes? ¿Qué es la mayor vulnerabilidad que tienen ahorita? Sí, creo que ahí hay un tema y es la cultura de la ilegalidad que se ha ido generando y como tú lo dices, Gonzalo, todos esos imaginarios a través de las novelas, de los medios, de todo eso que se ha ido generando como una apología frente a esos personajes. Nosotros en las investigaciones, dos ejemplos puntuales. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a unos chicos de una pandilla, digamos, de uno de esos combos grandes en Medellín, y les decíamos, bueno, pero ustedes, como, ¿cuál es su proyecto de vida? Y ellos decían, no, nosotros más o menos nuestro estándar y nuestra expectativa ya son los 30 años, o sea que el proyecto estaba fijado a los 30 años. Y decíamos, pero bueno, 30 años, y eran muchachos de 23. Entonces nos decían, no, es que nosotros hemos venido matando a gente desde los 9 o los 10 años, ¿sí? Todos los enemigos que hemos ganado hasta hoy. Y ellos decían, ¿cuándo usted ha visto un pandillero viejo? Dice, los pandilleros normalmente no son muchachos jóvenes, y aquí la expectativa de vida es muy corta. Un segundo ejemplo, en la zona de Buenaventura y Tumaco estamos haciendo una investigación también, y le preguntábamos a unos chicos jóvenes, bueno, ¿y ustedes por qué no están estudiando hasta ahora, no están en el colegio? Y nos decían, no, porque estudiar es para los bobos, nosotros lo que tenemos que aprender es a conocer bien el mar, y cuando conozcamos el mar ya podemos ir ya existentes en un semisumergible. Entonces nos ponían el caso, decían, vea, la casa aquí, la más bonita del barrio, es la del Duro. Entonces me dijo, ¿cuánto cree que cuesta la casa del Duro? Entonces le dije, no sé, por ahí 200 millones. Me dijo, no, costó 300 porque tiene jacuzzis y piscinas y tal. Me dijo, y el muchacho de 12 años me decía, ¿cuánto gana un recién egresado de la universidad en Bogotá? Entonces le dije, no, puede estar entre 800 a 1.500.000, en ese rango tiene que estar. Me dijo, pues vea, yo por cada viaje que nosotros podamos coronar nos dan 100 millones. Entonces dijo, si en un año yo puedo ir 3 veces y coronar, en un año yo tengo lo de la casa. Me dijo, si es por plata, ¿quién tiene más plata, ustedes o nosotros? Entonces, la contrapregunta fue, para terminar, le dije, bueno, pero ustedes saben que ustedes tienen un camino cierto, o terminan muertos o terminan en la cárcel. Y la respuesta dijo, bueno, prefiero vivir 5 años a lo grande y no 30 como pobre. Entonces tienen una fijación sobre el tema de la plata rápida, del tema del narcotráfico, de los excesos, de los lujos, y están jugados en eso, y también en zonas difíciles donde el margen de pobreza es alto, no hay presencia del Estado. Entonces es una serie de factores que hace que se hayan instalado esos imaginarios, y yo creo que lo más difícil que vamos a tener es cómo desarmar los imaginarios de la cultura de la ilegalidad. Vale. Hoy por hoy, digamos, ¿quién podríamos decir que controla el negocio del narcotráfico en Colombia? Bueno, hay varios, digamos, no hay uno, no es como en la época de Pablo Escobar, que realmente era él, el cartel de Cali, y eran los grandes, los poderosos. Hoy está muy descentralizado el negocio. Digamos, lo que es el sur del país, digamos, las salidas y las cocinas que están hacia Costa Pacífica, en Nariñense y Caucana, hay una multiplicidad de grupos que se están peleando tanto las cocinas como las salidas. Entonces, digamos, Costa Pacífica, Nariñense, Caucana, está el LN, Los Pelusos, que es una disidencia del EPL, que es el Frente Libardo Moratoro, que nunca había hecho presencia allá, y allá llegaron gente del Clan del Golfo, que viene, digamos, los antiguos rastrojos y exparas armaron lo que es el Clan del Golfo de esa zona del país, y disidencias de las FARC, o sea, es una multiplicidad. Y el otro gran conglomerado de grupos es la frontera con Venezuela, que hay una gran salida de droga, donde están también el LN, el Clan del Golfo, Los Pelusos, disidencias del Frente 33 de las FARC,
y ahora se están llegando una cantidad de narcotraficantes que están pasando la frontera con Venezuela, apoyados por el Clan del Golfo, y entraron a disputarse. O sea, hay 5 actores armados peleándose el negocio. Dato de la DEA dice el 70% de la cocaína que sale en Colombia sale por la costa pacífica, o sea que el gran volumen y los grupos están peleando esa salida, pero Venezuela es uno de los actores más importantes porque tiene hoy toda la ruta aérea, digamos, de Colombia ya no están saliendo por la cantidad de blindajes y radares americanos que hay sobre el Caribe colombiano, pero Venezuela hoy es la principal ruta aérea del narcotráfico. Entonces están muy descentralizados, pero se están peleando sobre todas esas dos salidas. Bueno, perfecto. ¿Y por qué crees que hoy seguimos en conflicto armado o en esa guerra, digamos, dentro de Colombia? Bueno, el narcotráfico es el eje central. Nosotros hablamos de la espiral de la violencia y 3 ejemplos rápidos. En un momento se decía que el día que se acabara Tiro Fijo se acababan los problemas del país. Pues se murió Tiro Fijo y el problema siguió, y entonces ya hablábamos del secretariado de la época del Caguán. Pues ese secretariado ya desapareció, hoy todos terminaron, unos muertos, otros en la cárcel, otros terminaron haciendo política, las FARC como estructura armada desapareció, y hoy ya estamos hablando de las disidencias y de Guacho en su momento y de todos estos grupos, y ese es el problema. Por el otro lado se decía que el día que se acabara Pablo Escobar se acaba el narcotráfico en Colombia. Pues lo dieron de baja y apareció toda la ola del paramilitarismo en Colombia. Hoy todos los paramilitares, presos o muertos o en la cárcel, y finalmente ya vamos en el Clan del Golfo, las BACRIM y todos esos grupos. Y en Cali sucedió lo mismo, era Miguel y Gilberto, los dos terminaron extraditados. Después nació todo el cartel del norte del Valle, que generó una gran violencia en el país. Hoy todos terminaron muertos o presos, y finalmente hoy ya vamos en una nueva generación de los machos, la empresa y los buenaventureños. Entonces estamos en una espiral que no cesa, pero el eje que articula, digamos, lo que sostiene todo esto es la plata del narcotráfico. Entonces ahí, Gonzalo, es lo fundamental, es que esto sigue dando mucha plata. Entonces te doy 2 cifras importantes. Un kilo de cocaína en Colombia está entre 5.500.000 a 7.500.000. El mismo kilo en las calles de Miami están de 30 a 35 mil dólares. En Nueva York llega a 45 mil dólares. Y un kilo de cocaína colombiana en las calles de Tokio puede llegar a más de 110 mil dólares, más de 330 millones. Entonces, mientras siga ese volumen y esos precios a nivel internacional, el consumo del mercado americano y europeo siga, pues los países productores como Colombia y Perú y los de tránsito como toda Centroamérica están condenados a reciclar guerras, y eso es lo que estamos viviendo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, y esperamos pues que nos pueda seguir acompañando en este espacio con el cual queremos contribuir al esclarecimiento del atentado del avión de Avianca y de entender cuál fue el rol del narcotráfico y el narcoterrorismo en el conflicto armado. Muchas gracias. No, gracias a ti y a todos los amigos de la Fundación, a todas las personas que nos ven, y creo que es una labor muy importante que sigamos construyendo entre todos la memoria de este conflicto. Vale, gracias.